Anticipa presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en otra edición de Trinchera Empresarial, el análisis económico, el análisis del entorno, el análisis internacional desde nuestra trinchera. Como cada semana, tenemos con nosotros a Gerardo Gutiérrez Candiani, tenemos con nosotros a Dieter Holtz y tenemos a Larry Rubin. Cada quien va a recoger un tema esta semana. Va a ser un formato un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente e iremos haciendo algo de preguntas y respuestas precisamente para entender algo que hoy en día es un poco difícil, sobre todo por las condiciones dadas, que es la situación en nuestro país y la situación de nuestro país dentro del mundo. Vamos a iniciar hablando del desempleo y la situación económica actual en la medida de que se le puede tomar una fotografía, una situación tan dinámica. Vamos a hablar de los ganadores, aunque usted no lo crea, sí los hay. Entonces hablaremos de eso y también vamos a recoger el hecho de que próximamente entrará en vigor el famoso TEMEC, el sucesor del Tratado de Libre Comercio, y hay muchos quienes están fincando sus esperanzas sobre este acuerdo para subsanar algunos de los huecos que está dejando la administración actual, pero pues nos dicen que no. Vamos a ver por qué. Bien, empecemos entonces, Gerardo, como siempre, con el entorno, que nos ayudes a entender. Creo que traes algunos temas de desempleo. Por favor, adelante. Gracias, encantado de saludar a todos, buenas tardes. Sí, quería hablarte de, conseguí datos bien importantes del empleo y de la tragedia que puede terminar esto, una tragedia humanitaria, ¿no? Como tú sabes, la falta de respuestas oportunas de parte del gobierno y suficientes, tanto de política fiscal como de medidas contracíclicas, pues ha desembocado realmente en una tragedia en el empleo, ¿no? La declave de los ingresos de los trabajadores, de las familias de México, pues ha agudizado la recesión. ¿Y qué va a pasar? Que esto va a complicar de manera muy importante una posible recuperación económica que se dé en el largo plazo. Todo es, bueno, pues esto como resultado, todo apunta a una sacudida social que pueda destabilizar aún más la gobernabilidad del Estado de Derecho y sobre todo el tema de la seguridad pública, que son índices, como sabes, que han venido creciendo de manera dramática. Las dimensiones de esta tragedia ya económica que se vive por el cierre de empresas, la pérdida de, pues ya de millones de empleos, exigen, y yo creo que es una posición que debemos de tomar toda la sociedad, exigir ya al gobierno que deje la parte política, la parte ideológica y que realmente todas estas posiciones radicales que han afectado de manera dramática la inversión y el empleo, pues queden a un lado. Te voy a dar datos, les voy a compartir datos de empleo que realmente son muy importantes y me voy a ir no al de servicios, porque el de servicios por obvias razones pues ha sido el más golpeado. Me voy a ir al de manufactura, al sector manufacturero. Datos, ¿qué quiere decir? Estos datos de la industria, de un sector que siempre en las crisis económicas era el motor que nos jalaba la economía y que nos ayudaba a poder recuperarnos más. Hoy tenemos caídas sin precedentes a tasas mensuales, estamos cayendo al 1.94 respecto al mes anterior. En número de empleados, estamos perdiendo 1.66% mensual. Hay 21 ramas de la industria manufacturera que redujeron sus plantillas de trabajadores de manera muy, muy importante. Con cifras desestacionalizadas, hubo caída de más del 4%. Son las tasas más profundas, las caídas más profundas de tasas anuales en los últimos 20 años de personal ocupado de manufactura. En cuanto, por ejemplo, a las cifras, para que no sean, son cifras oficiales del empleo formal, y me voy a referir a las del IMSS. A mayo, las cifras que tenía el IMSS, se han perdido más de 1.030.000 empleos. De estos, 684,000 corresponden a plazas permanentes.
Esto es muy grave porque son empleos muy difíciles de recuperar. Y este dato, pues aunado, es desolador, porque aunado a que México por lo menos debería de estar construyendo, debería de estar generando más de 1 millón de empleos nuevos, pues entonces la cifra aún es más dramática. Fíjate, en el lapso de 2 meses, simplemente de marzo a mayo, el número de patrones bajó más de 10,000 unidades. ¿Qué quiere decir? Que cerraron más de 10,000 empresas. Todas estas son cifras del IMSS. De un total de 1,008,000 patrones, pasamos a menos de 997,000 solamente en 2 meses de la pandemia. Y luego también hice una investigación del INEGI, ¿no? Ahí los datos también son dramáticos y brutales. De acuerdo con el INEGI, al menos hoy 12 millones de personas dejaron de laborar y perdieron sus ingresos, tan solo en el primer mes de la pandemia. La tasa de participación económica se ubicó 47.4% en abril, una caída del 12.3% respecto a marzo, al mes anterior. Y de estos 12 millones de afectados simplemente en el primer mes del impacto laboral por el COVID-19, 10 millones son de la economía informal. Y bueno, pues hoy la tasa de desocupación también es otro dato dramático, es de cerca del 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de cada 3 trabajadores en el país hoy está disponible para laborar y no tiene trabajo. Datos adicionales, los trabajadores independientes, estos son los más afectados por la crisis, con una caída de más del 36%. O sea, toda la gente que trabajaba de manera independiente, este sector, pues hoy es el más afectado. Y luego, según datos de Canacintra, precisamente por esta falta de apoyos gubernamentales, hay que acordarnos lo que veníamos platicando en otros programas. México no ha llegado al 1% de apoyo a su economía, como países como Alemania y otros países han llegado a más del 35-37% del PIB en economías que son mucho más grandes que las de nosotros. Entonces, según los datos de Canacintra, se pueden perder 250,000 MIPYMES en esta crisis, obviamente micro, pequeña y mediana empresa. Y también saqué sobre los sectores por años de los más afectados. En esta contingencia, las personas entre 23 y 50 años son los que se han quedado han afectado sus ingresos de manera más importante. Y lo más grave, no hay apoyos para ellos, a estas personas que tenían hoy empleos en este rango, que es el rango más productivo de la población económicamente activa, hoy son los más afectados. Y bueno, y estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hacen todas las demás economías del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos tratando de dar apoyos directos o dádivas de gobierno a programas sociales en vez de estar defendiendo el empleo como está haciendo el resto de todo el mundo. Y yo terminaría recogiendo una propuesta que se me hizo bastante interesante que saca Coparmex la semana pasada, que son para mí medidas bastante sensatas, progresistas, y pone en la mesa 3 propuestas: el salario solidario, un bono solidario y un seguro solidario, que no representa más del 1% del PIB, que perfectamente con más de 600,000 millones de pesos que está entregando en programas sociales, que la mayoría no está teniendo ningún impacto el gobierno federal, podríamos sacar dinero para esto. El salario solidario son salarios, asegurar el salario por lo menos de 3 meses de las personas, donde el patrón, el gobierno, entran de una manera solidaria a apoyar al trabajador y aseguran que no pierda su empleo. El bono solidario es precisamente para fomentar la creación de empleo formal, 6 meses
en una visión compartida con la empresa también y el gobierno. Y luego el seguro solidario son para quienes han perdido el trabajo y dándoles por lo menos una cantidad mensual que les permita pues poder llevar esto de 3,696 pesos durante 6 meses. Entonces, hay muchas propuestas de la sociedad y del sector privado, yo creo que muy sensatas, y si no reaccionamos, al final yo terminaría con esta idea, si no reaccionamos y el gobierno sigue en una cerrazón absoluta, simplemente viendo cómo se pierden los ingresos de los trabajadores, el trabajo de los trabajadores, el ingreso familiar, vamos a terminar en una crisis humanitaria que pues yo creo que desde después de la revolución no se ha tenido lugar en este país. Entonces, realmente son datos muy duros, dramáticos, que los que se quería compartir con ustedes y todos nuestros amigos que nos siguen, pero de este tamaño es la crisis que se está viviendo hoy en nuestro país, y de este tamaño es la falta de respuesta gubernamental que se tiene. ¿A qué te suena, Dieter? O sea, finalmente esto, pues hay quienes dirían que esto es inevitable, que finalmente es un shock externo, en este caso no externo e internacional, sino externo desde la perspectiva de una especie pues como una especie de huracán que le afectó a todo el país en el mismo momento. ¿A qué se debería todo esto y cómo ves tú cualquier salida que hayas vislumbrado? Sí, mira, yo veo en México particularmente, y ahorita ahondamos al resto del mundo, yo veo un tema contradictorio terrible en México, porque así como otros gobiernos para frenar y controlar la pandemia, pues los gobiernos, incluyendo el de México, pues le recetaron el equivalente a un coma inducido, ¿no?, a las economías. México no fue la excepción. Sin embargo, en México pues estamos celebrando el día de mayores muertes y de mayores contagios. Yo creo que ya estamos en el 1 o 2 a nivel mundial. Entonces, este coma inducido a la economía pues no ha funcionado para frenar los contagios y las muertes. Entonces es algo muy contradictorio que realmente me tiene a mí un poco descuadrado en cuanto a entender el sacrificio que se está haciendo por el lado económico para hacer qué, para controlar qué, porque tampoco está funcionando por el otro lado, ¿no? Sin embargo, en todo esto, los mundos, ¿no? Claro. Y si uno toma en cuenta lo que Gerardo, las cifras tan contundentes que Gerardo menciona, particularmente para México, se olvida uno muchas veces que ante cada problema, en cada crisis siempre hay una oportunidad, y hay países que las están aprovechando muy bien. O sea, esta pandemia demanda una economía flexible. O sea, los países con economías flexibles para poder prosperar en la nueva normalidad son los que van a estar mejor enfocados. Claro. En México yo siento que no existe un orden estratégico de enfoque. Y eso nos va a atrasar más en nuestra carrera a nivel mundial por ganar inversiones, y a nuestra carrera a nivel mundial por estar insertados en las nuevas industrias, porque están surgiendo nuevos modelos de trabajo y hay nuevas maneras de trabajar. Y no las estamos captando. No las estamos captando y no las estamos fomentando. Larry, contrástame lo que acaba de decir Gerardo con las cifras en Estados Unidos y lo que ha hecho el gobierno americano. Claro, con gusto. Pues allá en Estados Unidos se autorizó un paquete de 3 trillones de dólares, 300,000 millones de dólares yendo a empresas al MIPIMES. De hecho, 3 millones de dólares. Exacto, 3 millones de dólares, y las MIPIMES pues se vieron inmediatamente beneficiadas con estos paquetes que pudieron ayudar a continuar, la continuidad de operaciones fue uno de los factores principales. Y por ejemplo, nada más a la industria aeronáutica se le dio 80,000 millones de dólares. Entonces, todos estos apoyos gubernamentales con miras a continuar
a que estas empresas que justo viven al día, pues pudieran tener continuidad en las operaciones fue clave, ¿no? Y hoy en día... Y el tema del desempleo, Larry, en Estados Unidos tengo entendido que llegó a 20%, pero ahora ya está revirtiéndose, ¿no? O sea, 13 y pico por ciento. Ahora, no hay que pensar que todo está bien en Estados Unidos. Finalmente sí es una recesión muy fuerte y los más afectados han sido precisamente los latinos, los afroamericanos. Y el hecho de que también en julio ya terminará esta oferta de desempleo, unemployment insurance, este seguro de desempleo que les brinda $600 a la semana, y esto termina en julio a menos de que el Congreso lo retome. ¿Tú crees que eso va a continuar o no? Yo creo que sí va a continuar, particularmente porque siguen habiendo casos en diferentes estados fuertes, ¿no? Por ejemplo, tomamos el caso de Arizona, que registró en las últimas 2 semanas el mayor número de casos. Entonces, no está resuelto el tema del COVID, ¿no? Y definitivamente yo sí veo que en Estados Unidos el Congreso va a tener que buscar otro paquete similar o a lo mejor un poco más pequeño, pero también de apoyo a la MIPYME y de apoyo al desempleado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha podido ayudar a que las familias norteamericanas salgan adelante. Y como tú muy bien dices, claro, una vez que se empiece a abrir la economía, naturalmente ahí es cuando va a empezar a bajar la tasa de desempleo, pero pues no sabemos exactamente cuándo se va a dar al 100% y en qué industrias. Claro. Claro. Y hay quienes dicen que es un tema de que Estados Unidos tiene más dinero y México no tiene esas herramientas. La realidad es que eso no es cierto, de que tiene más dinero definitivamente, pero México tiene herramientas, tiene líneas de créditos multibillonarias, en inglés, multimillonarias, de los miles de millones de dólares en español, que simplemente ha habido una decisión consciente, una decisión muy precisa, una decisión política finalmente para ver beneficiados ciertos grupos, porque no se puede hablar de sectores, ciertos grupos dentro de la sociedad a los que favorece la actual administración. Vamos a ir al corte comercial, vamos a regresar después de si te parece, Gerardo, me das oportunidad, vamos a pasar a hablar precisamente lo que empezaba a hablar Dieter acerca de los ganadores, porque sí los hay, y sin embargo retomaremos un último punto acerca de esto con Gerardo al regresar. Después de este corte, estamos en Trinchera Empresarial. Quienes nos ven en Facebook, aquí continuamos de inmediato. Quienes nos ven en otras plataformas, regresamos después de una pausa. Estamos de regreso en Trinchera Empresarial, aquí con Dieter Holtz, con Gerardo Gutiérrez Candiani, con Larry Rubin, y el día de hoy estamos tratando 3 diferentes temas. Acabamos de escuchar un interesantísimo relato de las cifras apabullantes, las cifras francamente aterrorizantes acerca de la caída en la economía mexicana y una falta de voluntad política para, siquiera para tomar conciencia acerca de este tema y definitivamente desde la perspectiva de actuar. Gerardo, cerramos el bloque anterior con un comentario tuyo y pasamos con Dieter para hablar de los ganadores, porque sí los hay. Sí, yo simplemente decir que efectivamente comparto que la economía al final entró en un coma inducido, nada más que nosotros lo queremos revivir con aspirinas. Y me refiero a los porcentajes de apoyos y de ayudas que están dando los gobiernos de los diferentes países. Entonces, aquí el problema es que en términos per cápita, en términos de capacidad, nosotros hemos hecho lo mínimo. O sea, la respuesta del Estado mexicano a la crisis, tanto de empleo como económica, como de salud, ha sido realmente pues, la menor yo creo que a nivel mundial de los países con cierto nivel de importancia económica. Sí. Entonces, esto que mencionas, Gerardo. Y simplemente para decir, termina tú, si quieres, el comentario. No, lo que estás diciendo, o sea, no nada más ha habido una decisión consciente de no llevar a cabo esto, sino más bien ha habido una indiferencia que a veces empieza a rayar en crueldad, ¿no? Casi celebrando
la destrucción de estos millones de empleos, celebrando la disrupción que genera internamente. Precisamente por eso, yo terminaría mi comentario antes de que entre Dieter, diciendo eso. O sea, al final el resultado es que somos el país hoy más afectado en el mundo, que mayor número de muertes per cápita tiene, con mayor crecimiento de infectados. Entonces es un fracaso la política de salud de este país, y los datos económicos son dramáticos. Tenemos una afectación mucho mayor que también de manera proporcional que en otros países, en pérdida de empleos formales, claro, en empleos informales, en cierre de empresas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha apoyado mínimo a la economía y se ha sacrificado a los apoyos clientelares y más de corte político que se ha dado, ¿no? Esa es la realidad de la que estamos viviendo hoy en nuestro país. Dieter, platícanos un poco acerca de estos ganadores que mencionaste al principio, que los había, aunque no los estemos necesariamente viendo. Sí, mira, para entender eso yo creo que todo parte de ver una oportunidad, ¿no? Yo soy de una corriente optimista y una corriente propositiva. Creo que como cualquier país, México debe de ver que existen oportunidades importantísimas en esta pandemia y en esta nueva realidad. O sea, crear una economía flexible sería una cuestión estratégica y visionaria para generar empleos sensacional para México, que pues al momento todavía no se vislumbra un plan tan claro para aprovechar esas oportunidades. ¿Y a qué me refiero? Está bien claro que ciertas actividades nunca volverán a ser como antes. Todas las empresas estamos viendo que ciertas actividades ya nos dimos cuenta que no son necesarias, ciertas actividades se volvieron redundantes. ¿Cómo cuáles, Dieter? Porque no hagamos esto sobre lugares comunes. O sea, se hablan de oportunidades, ok, está bien, se habla, ay, qué bueno, sector disruptivo, lo que tú quieras. Platícanos de cosas concretas de que deberían de estar haciendo y de los sectores que nunca van a volver a regresar, según lo que acabas de decir. Mira, hay muchas cuestiones que crecieron, muchos millones de puestos de trabajo se volvieron redundantes, pero hay demanda de ciertas capacidades laborales, servicios y productos que se fueron al cielo, ¿no? Mucho es temporal. Como un ejemplo, los ventiladores. Pues eso es una cuestión temporal, va a haber inventario, ya no va a haber esa gran oportunidad en el mercado. Pero tomando los ejemplos internacionales que están en boga, es Amazon, por ejemplo, en las últimas 4 semanas ha contratado 200,000 puestos de trabajo para atender las ventas online, la telemedicina, la educación virtual, todos han estado generando cientos de miles de nuevas contrataciones, ¿no? Hay un estudio por parte del ITAM, muy orgullosamente de una universidad mexicana, junto con Stanford y junto con la Universidad de Chicago, que detectó que 42% de los empleos perdidos ya no serán esenciales. Antes eran esenciales, ya no serán esenciales. Y la empresa Upwork definió que 62% de las empresas tendrán a la mayoría de sus empleados vía remota. Entonces, esto te dice que está migrando hacia otra forma de hacer negocios toda la economía. Por otro lado, los mercados accionarios, tú sabes que no mienten, son una señal de los cambios que se van a ver a futuro. Y cuando tú ves los retornos ajustados al riesgo de las empresas que muestran apuestas por las industrias afines a una nueva realidad, pues están creciendo su valor 25% más que las empresas tradicionales. En ese sentido, hay ciertas industrias, pero clarísimamente ganadoras y que van a mantenerse como ganadoras. Y es aquí donde yo voy, donde un gobierno debe de ejecutar ciertos modelos de reingeniería del mercado laboral para aprovecharlas. El comercio electrónico, todos sabemos que ese se aceleró y llegó para quedarse. En general, todas las industrias que tenían un plan de penetración de mercado de 10 años, pues se les acaba de comprimir a 8 meses. Esa fue la aceleración de nuevas industrias que llegaron para quedarse. Los bienes raíces industriales es un sector importantísimo que México podría aprovechar muy bien, porque todo lo que se está haciendo vía remota, todo lo que se está haciendo vía online,
se necesitan instalaciones de bodegas 3 veces más grandes para los negocios online que para los negocios tradicionales. Entonces, hay un boom en los bienes raíces industriales, la realidad aumentada, la tendencia de quedarse en casa hace que muchas empresas que están apostando por la tecnología de poder enseñarle al consumidor el producto sin tener que ir a una tienda, están teniendo un despegue enorme. La robótica, obviamente, la dependencia de seres humanos que pueden ser infectados o pueden enfermarse versus un robot que pues es inmune a esto, está haciendo que la robótica tenga un potencial enorme. Países como India, países como China, países curiosamente como Pakistán, todos nos están ganando el mandado porque están apoyando a la fuerza laboral a migrar hacia ese tipo, reentrenarlos y migrar hacia ese tipo de industrias, ¿no? Ya luego podemos entrar a las empresas, pero todas las empresas en este rubro están incrementando. Amazon, por ejemplo, en los últimos 2 meses incrementó su valor de mercado en $400 mil millones, precisamente porque se ve que el futuro va a ser distinto a lo que estábamos viviendo en la normalidad anterior. ¿Y eso qué significa para México? Bueno, significa que tenemos una oportunidad de redirigirnos, de crear un modelo de trabajo activo donde tenemos que designar recursos fiscales a una capacitación para nuevos modelos de trabajo, una ayuda en la búsqueda de empleos y un apoyo tremendo a los microempresarios y a los emprendedores y apoyos para nuevas tecnologías. Así podríamos llegar a ser competitivos una vez que se establezca la nueva normalidad. Si no invertimos con un plan de gobierno agresivo en este sentido, pues nos vamos a quedar más atrás. Claro. Larry, tú estuviste en su momento al frente de estas organizaciones americanas, ahora estás al frente del American Society, que incluye el American Chamber of Commerce. En el contexto de lo que nos está diciendo Dieter acerca de los cambios que se requieren dentro de nuestra economía, antes de entrar en el tema del TEMEC, que será el asunto que trataremos contigo en el próximo bloque, ganadores, ¿cuáles son los ganadores en este contexto, en la nueva economía que tú ves para México que pudiera empatar con las necesidades y con el crecimiento internacional? Pues mira, Agustín, yo creo que definitivamente todas aquellas industrias que están relacionadas con comercio exterior, pues serán automáticamente ganadoras, ¿no? No necesariamente a corto plazo, porque tienes una pérdida de empleo tanto en México, pero también en Estados Unidos, y ambas economías están completamente ligadas, ¿no? Y mucho más afectada es México cuando no tiene Estados Unidos un crecimiento que viceversa. Entonces, ¿qué se espera en Estados Unidos? Pues una desaceleración del 6%. Quiere decir que para México probablemente en circunstancias ordinarias, por llamarlo de alguna forma, pues sería un crecimiento, una desaceleración todavía mayor, ¿no? Ahora, claro, por diferentes factores, México tendrá una desaceleración todavía más acelerada que lo de costumbre, ¿no? Y esa es la preocupación, creo que también compartía. Y acostumbramos desaceleraciones importantes. Sí, definitivamente. O sea, si el 6% que mencionas en Estados Unidos, ya estás hablando año con año, ¿no? O sea, porque el golpe en un trimestre en particular va a ser mucho más agudo. Se habla de un 20% año con año en trimestralmente, pero a nivel total 12 meses, ya en Estados Unidos 6, en México ya se está hablando entre 8 y 12% de caída, y si no es que más, porque la verdad es que tampoco estamos tomando en cuenta el sector informal, que representa más del 50% de la actividad económica de las personas, que no es más del 50% de lo que es el PIB, porque evidentemente las personas que laboran en el sector informal generan mucho menos riqueza que las personas que lo hacen en el sector formal. Sin embargo, podremos estar hablando de esas situaciones. Bien, entonces, vamos a ir a... Ajá. Y quiero decir, adicionalmente, México es dependiente fuertemente en turismo y por obvias razones el turismo, pues ahorita es prácticamente nulo. En los próximos meses será igual. México sigue, a diferencia de otras economías, sigue bastante cerrado, ¿no? Y
y entonces esto va a tener una afectación severa al sector servicios, ¿no? Y esa es la segunda industria más importante para esta nación, ¿no? Incluyendo que la primera, petróleo, pues bueno, ni se diga, esa también está por los suelos, ¿no? O sea, la verdad es que México Claro. no la tiene fácil. Sí, mencionaste, Larry, este tema del sector turismo, un sector que genera alrededor del 10% del PIB, el sector que más divisas genera para nuestro país, México siendo la séptima, bueno, antes de todo esto, séptima, octava potencia más importante en términos de turismo en el mundo. Esta semana, estos últimos días, España ya reabrió sus fronteras. España, habiendo vivido una situación extremadamente difícil, logró finalmente una estabilidad en su curva, es decir, un país de 50 millones de habitantes ahora está viendo alrededor de unos 300 casos al día, lo cual es un número muy reducido después de haber vivido situaciones en donde se veían 10, 20 mil casos en meses anteriores, y ya reabre al turismo visto como pues ya como un gran motor, incluso en estas épocas del COVID, una noticia bastante interesante Y que sabes que, pudiera Agustín, ser relevante para nosotros. Totalmente. Aparte, tenemos que tomar en cuenta que esta es la temporada más importante de vacaciones, ¿no? Entonces, cuando necesitas más al turismo es julio y agosto, cosa que México no va a poder aprovechar. Y está No, claro. ahora sí que, pues, toda la mira en que diciembre sea un buen mes para el turismo, que todavía no sabemos si lo va a ser. Es correcto. Bien, pues vamos a ir al corte comercial, regresamos después. Los que nos ven en Facebook Live nos van a ver corrido, los demás nos reconectamos después de este corte aquí en Trinchera Empresarial. Bienvenidos de regreso en Trinchera Empresarial, el mundo visto a través del empresariado, este análisis fundamental acerca de lo que está pasando en nuestra economía, de lo que está pasando en el mundo. Gerardo, ¿te quedaste con una idea pendiente antes de entrar en este tema de la discusión del TEMEC, si es salvación o no? Sí, comentarios un poquito apoyando lo que se ha dicho mis amigos y compañeros. Por ejemplo, en la parte del comercio digital, que decía Dieter, que es bien importante y que es de los sectores estratégicos, pero sí hay que ponerlo en la dimensión. O sea, hoy representa el comercio digital solamente el 1.3% del comercio global. Entonces, todavía hay una gran oportunidad como área de oportunidad, pero realmente estamos muy, muy lejos de lo que es el comercio. El comercio a nivel internacional se ha perdido entre un 10, se estima que se va a perder, ya se perdió un 10, pero se puede perder hasta un 30% después de la pandemia. Eso va a depender de cuánto tarde. Entonces, estamos hablando todavía de cantidades y de cifras muy importantes. En cuanto por lo que decía también de los ganadores son los bienes raíces industriales, hay que mencionar que, por ejemplo, los bienes raíces patrimoniales, los bienes raíces en oficinas, también la estimación de caídas son brutales, de entre un 20 y 30% que se va a desocupar por lo que decía Dieter, ¿no? Muchas empresas ya van a hacer el home office o van a trabajar desde sus hogares muchísimas personas, y esto también va a traer un problema muy grave en cuanto al valor de los bienes inmuebles a nivel mundial. Y luego terminaría también con otro comentario que se me hizo muy interesante de Larry sobre el tema de la robótica. Ahí, efectivamente, se va en la cuarta revolución industrial y en el último foro del World Economic Forum, en el último foro, pues están hablando de que va a haber en las próximas décadas, en los próximos 10, 15 años, pueden perder millones y millones de personas, 500 millones sus puestos de empleo. Entonces, yo creo que estamos ante una recomposición total de la economía y de los sectores, ¿no? Y terminaría lo que decía Larry, que al final esto es de lo más también dramático, cómo los gobiernos están apoyando a sus sectores estratégicos, ¿no? Lo dijo, pues, puso el aeroespacial y otros. Nosotros tenemos sectores estratégicos muy importantes, como es el automotriz, el mismo aeroespacial, el tema agroindustrial, el tema de turismo, que están absolutamente
sin ningún tipo de apoyo, ya lo hemos comentado, en el agroindustrial casi 30% menos, en el turismo no hay nadie que les lance, como dicen, algo. Entonces, realmente en México sí estamos en un escenario terrible porque no nos estamos, y con esto concluyo, no nos estamos preparando no solamente a lo que viene, a toda la modernización, a la cuarta revolución industrial, a la inteligencia artificial, Claro. sino estamos tratando de implementar un modelo de los años 70 que fue absolutamente malo, ¿no? Con cortes populistas. Si fue en los años 70, cortes lo es ahora más, ¿no? Entonces tenemos el doble efecto. No solo no vamos hacia adelante, sino México va hacia atrás en una visión absolutamente arcaica y fracasada, que ya fue modelos fracasados. Ese es mi Larry, la actual administración fincó su visión de modernidad o sus bona fides, ¿no? Sus cartas de presentación acerca de que eran una administración que no iba a ir totalmente hacia atrás, precisamente en el TEMEC, ¿no? O sea, es una izquierda tan iluminada que acepta el tema del libre comercio, que yo creo que fue más por resultado de la dependencia de grandes regiones del país en el comercio libre, que por convicción. Sin embargo, pues esa fue la gran esperanza fincada por parte de la actual administración. ¿Es suficiente para subsanar todos los demás errores que han, pues de hecho hice el cálculo el otro día, no hay administración en el mundo fuera de tiempos de guerra que haya destruido más riqueza tan rápido como la administración actual que rige este país? Pero pues tal vez el TEMEC nos va a salvar a partir del 1 de julio. ¿Cómo la ves? Pues mira, definitivamente no, Agustín. La verdad, el TEMEC es un instrumento muy valioso para las empresas que comercian entre México y Estados Unidos prácticamente, porque Canadá es muy, muy poco comparado a este gran bloque que es México, Estados Unidos, de 600,000 millones de dólares. La realidad es que la afectación mayor sin duda es por la pandemia, pero no lo va a salvar. ¿Por qué no lo va a salvar? Porque también tienes que crear certidumbre, ¿no? O sea, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, tienen opciones, ¿no? Y por eso hoy Estados Unidos, para los inversionistas mexicanos, ya los inversionistas mexicanos es la octava nación más importante para Estados Unidos. Entonces, hablando de la economía más grande del mundo, que representa un cuarto del total de toda la economía global, el hecho de que México, los mexicanos, los inversionistas mexicanos sean el octavo inversor más importante en Estados Unidos es muy significativo. Entonces, los 34 y de hecho esa cifra inclusive no es necesariamente el octavo, yo diría que inclusive es más. Y lo digo en carne propia, hay muchas personas que invierten en Estados Unidos que son ciudadanos que tienen la doble nacionalidad, entonces ellos se cuentan como inversión, y sobre todo en la zona de Texas, Arizona, Nuevo México y la Alta California, hay miles de millones de dólares de inversión mexicana, porque su procedencia es México, en Estados Unidos, que se registra como si fuera inversión nacional americanos por el tema de la residencia o de la doble nacionalidad. Entonces, esta cifra yo diría que estamos alrededor del cuarto, si no es que el tercer país en términos de inversiones en Estados Unidos cuando cuentas y adicionando que las cifras son a 2019, ¿no? Entonces, hoy en día pudiera ese número ser mayor. La reforma fiscal de Estados Unidos sin duda es muy importante para los inversionistas de México, pero aquí entonces tomar en cuenta de que los 34 capítulos del TEMEC, aunque son muy útiles, es un instrumento, crea certidumbre. Si no se crea certidumbre en su conjunto, tanto para inversionistas mexicanos, los empresarios mexicanos y los extranjeros, pues el TEMEC es una buena herramienta, pero no te va a servir como te pudiera servir, porque aquí también tienes otro factor. Estados Unidos y los inversionistas americanos sí están buscando dónde desplazar lo que hacían en China para traerlo a otra parte, pero en realidad, pues lo que se convierte como un destino más apetitoso y más seguro es Canadá, aunque es un poco más caro, sí es más caro que México, pero sí crea mucha más certidumbre. Hay un Estado de Derecho muy sólido en Canadá. Entonces, si tú eres un inversionista y estás viendo proteger estas inversiones a largo plazo, pues en realidad ahí es donde México está compitiendo en este mismo hemisferio y en esta misma región con Canadá, ¿no? Y eso es lo peligroso, de asumir que México va a ser atractivo por la cercanía. Pues sí,
pero no necesariamente, ¿no? No, y atractivo, pues hasta el punto en donde haya un mínimo orden básico que te permita pensar que puedes seguir con tus operaciones y no ser sujeto básicamente a intereses, pues intereses bastante locales, mezquinos, personales, políticos, a lo que se está sujetando prácticamente todo proyecto en este país. Y eso está generando problemas, Larry. O sea, mencionabas en la versión anterior de este programa el hecho de que ya la industria petrolera estadounidense les estaba empezando a quejar con sus representantes comerciales en Washington acerca de las medidas unilaterales tomadas por México. Eso podría generar ruido por ese lado. Y también está el hecho de que en el momento en que México genere, pues, cierre inversiones injustificadamente, no permita la importación de ciertos productos que sí se permiten en la ley, pero básicamente por razones ideológicas, personales de las personas que han puesto en estas posiciones el actual presidente, pues básicamente los pone en desventaja y eso sí está, sí hay una previsión dentro del tratado que se pueda afectar a México en retribución, ¿no es así? Claro, y es más, existen unos paneles que justo el mismo representante de comercio, Robert Lighthizer, ha anunciado públicamente que se empezarán a usar a partir del 1 de julio. Entonces, la cantidad de litigios que habrá próximamente con México por violaciones y demás serán importantes y sin duda Constellation sí marca un antes y un después, Agustín, y creo que esa expropiación, porque no hay otra forma de llamarlo, esa expropiación sin duda pues deja una muy mala señal, aunado a lo que pasó con la industria energética y lo que venga, ¿no? Y eso todo marca una forma en que el inversionista pone en tela de juicio si debe o no continuar inyectándole dinero y empleo a cierto país, ¿no? México compite en la escena global y aquí no es ninguna excepción. Recordando una campaña que se volvió muy famosa de una contienda interna priista, ¿tú le crees a Andrés, Dieter? ¿En qué sentido? En el sentido de que se está tomando todo esto en cuenta y nada más es cuestión de tiempo y habrá millones y millones de empleos que van a aparecer sin certidumbre jurídica y sin absolutamente ningún interés en apoyar el sector formal. Mira, yo creo que sí hay un esfuerzo real por hacer llegar dinero a la gente desprotegida. Es un ingrediente esencial de cualquier sociedad y que todos debemos de apoyar. En ese sentido, creo que hay esfuerzos fidedignos. Creo que, volviendo al tema que yo platicaba, el mundo ideal o la ilusión que tenemos desde el sector productivo privado es ver un plan de gobierno en 3 ejes. Uno es la asistencia a los desprotegidos. No cabe duda que México le debe muchísimo a gente a la que ha llevado a la miseria por muchas políticas que no han funcionado. Eso es un hecho y eso hay que recuperarlo. Y ahí es donde pues, los empresarios estamos viendo con mucha ansiedad que haya un plan. Pero esa es solo una de las vertientes. La otra vertiente es la mitigación del impacto económico que está teniendo la pandemia y acciones reales. Cuando uno compara, relativamente hablando, un Alemania que tiene, pues ya va a llegar, algunos lo calculan ya al 60% de su PIB para mantener la economía, para mantener los empleos. El gasto que están haciendo, créemelo, va a generar muchos réditos en los años siguientes, porque es un país que se va a posicionar mejor que los demás. Entonces es una inversión muy costosa, pero es una inversión muy necesaria, la cual por ahora no hemos visto en México. Y la tercer pata de esta ilusión de un plan general de gobierno, pues es una estrategia de competencia en el mundo moderno, a lo que íbamos, que la fuerza laboral tiene que cambiar. Yo no estoy tan de acuerdo que Canadá es inmediatamente una alternativa viable porque les falta fuerza de trabajo, les falta mano de obra y México tiene cierto camino recorrido ahí, pero no podemos desperdiciarlo y es más, tenemos que construir sobre eso, ¿no? Entonces, de 3 vertientes que se quisiera ver en un proyecto
económico y social, pues básicamente solo estamos viendo uno hasta ahora, ¿no? Y ahí hay cuestionamientos acerca de cómo, o sea, digo, eso es todo un tema para un programa, pero tengo reportes de que el uso de esos apoyos ha sido político y precisamente por el desprecio a lo que es la labor de gobierno y por el desprecio a hacer las cosas bien, básicamente, al desprecio al expertise, el desprecio al profesionalismo. Tengo entendido que la merma en la repartición de ese dinero que se está llevando una gran parte del presupuesto federal es importante y no se está aprovechando tampoco en esa primera pata que tú mencionas de este tripié que se debería de estar viendo. Gerardo, unos últimos comentarios acerca de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy. Dos. Yo creo que yo coincido con Dieter en el tema de que un país tiene que tener una política social, pero aquí no hay que confundir la política social con la política asistencial. O sea, una política asistencial no puede sustituir una política económica de certidumbre jurídica, de seguridad, de salud, de generación de riqueza. Y eso es lo que está pasando en este país. Entonces, hoy tenemos una política asistencialista clientelar, no una política social de alto impacto. Entonces, eso, y ese es el problema. Hoy tenemos, y vamos a tener 12 o 15 millones de nuevos pobres que no se tenían y que no habían generado en los últimos 15 o 2 décadas. Ese es Larry, importante. Perdón. En cuanto le decía Larry, rápidamente, y yo sí coincido con Larry, es bien importante. La inversión extranjera directa va a ir donde tenga condiciones. México puede ser el gran ganador, debería de ser el gran ganador de esto y de la guerra comercial con China. Pero hoy no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se vulneró de manera muy importante las condiciones económicas, las condiciones jurídicas y de seguridad y de certidumbre en México. Y esa inversión va a ir, como es una inversión de largo plazo, va a ir donde les den estas condiciones. Y México hoy no la está ofreciendo y sí es una pena. México debería de ser el gran ganador. Tiene todo para hacerlo, empezando por este Tratado de Libre Comercio, por los bloques, con los 13 tratados que tiene, más de 52 países, 33 acuerdos comerciales para protección a la inversión, que hoy lo estamos vulnerando. En fin, toda esta red y entramado que se han generado en los últimos 22 años, México podría ser la bisagra, es la bisagra natural entre Asia-Pacífico y Europa, hacia el Atlántico. Todos esos elementos que hoy tenemos no los estamos aprovechando precisamente porque hoy como país no damos la certidumbre jurídica necesaria para la inversión y es dramático y eso tiene que cambiar necesariamente a favor de México y los mexicanos. País que no genera riqueza, genera pobreza. Dieter, últimos comentarios, por favor. Sí, yo quisiera desprendernos un poquito de México y ponernos desde el lado de los espectadores, ¿no? Lastimosamente, entre dos modelos de apoyo que existen actualmente, muy agresivos ambos, pero muy diferentes, y lo trato de conjuntar con este tema de que en la nueva normalidad, pues qué tipo de economía y qué país va a salir adelante más rápido. Tenemos por un lado a Estados Unidos con un programa muy agresivo que sobre todas las cosas apoya a la gente que se quedó sin empleo, a la gente desempleada, recibieron un apoyo para que el consumismo no se frenara y que pudieran tener métodos de subsistencia. Y por otro lado, el modelo europeo, sobre todo el alemán, donde se protegió con mucho dinero a las empresas para no despedir gente. Entonces, por un lado, se protege a los que ya fueron despedidos, por otro lado, se protege para que no se despida. Es una dinámica muy interesante que ya veremos en un par de años cuál fue más exitosa. En Estados Unidos hubo un incremento del 22% en bancarrotas de empresas, mientras que en Alemania básicamente ninguna. Entonces, veamos qué tan rápido bajo ese modelo Alemania puede convertirse a la nueva realidad versus Estados Unidos, que de cierta manera está facilitando, está purgando el sistema para que en esta nueva realidad pues la gente pueda encontrar trabajo en aquellas industrias que tienen más futuro y donde vaya a haber mejores salarios, etcétera, mientras que Alemania se quedó encerrado en una
realidad actual. Va a ser muy interesante Claro. ver esa dinámica, cómo avanza. A ver quién gana. Dieter Holtz, Gerardo Gutiérrez Candiani y Larry Rubin, muchas gracias. Cerramos este bloque y cerramos esta edición de Trinchera Empresarial. La semana que entra estaremos de regreso con ustedes con más temas de trascendencia nacional e internacional. Gracias. Hasta luego. Anticipa presentó. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo, publicamos 2 rankings, el de los estados de la República más afectados por la pandemia de COVID-19 y el de las empleadoras más importantes en México. Mundo Ejecutivo hace un reporte puntual de las 11 mesas de trabajo virtuales del Consejo Coordinador Empresarial, en las que empresarios y analistas concluyeron con 68 recomendaciones para crear el acuerdo de reactivación económica que considera necesita el país. Además, platicamos con ejecutivos de las empresas líderes en mensajería y logística, actividad esencial para la sociedad en medio de la emergencia sanitaria, al ser el motor que mueve los envíos de los ciudadanos y las empresas que por primera vez usan el comercio electrónico. Las grandes compañías abrazan la diversidad e inclusión a través de medidas de responsabilidad social y para retener el talento. En ello ahondamos con un especial con motivo del mes del orgullo LGBT+. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.